Hola a todos, este video es para explicarles de forma bastante rápida qué tienen que hacer en el laboratorio, bueno, qué mediciones deben tomar para el laboratorio esta semana. Eh, de hecho, son bastantes mediciones, entonces espero que pongan bastante cuidado a esto. Hay varias partes, esta primera parte de rebote en disco de hielo, está la segunda parte que es para allá, bueno, otro método para allá la constante del resorte es muy similar al que estaba en el primer video. Y bueno, luego medir también conservación de energía total, eh, para una montaña rusa. ¿Sí? Entonces la primera parte en realidad lo que tienen que hacer es lo siguiente. Van a esperar a que se corte esto y van a pausar justo en el momento, aquí mi computador se traba un momentico, acá. Entonces aquí ya cortaron la cuerdita que estaba atada al disco y lo que van a hacer es avanzar hasta el punto en donde el disco llega a su punto más bajo en la rampa. Aquí ya está pegado al resorte, entonces avanzamos, un frame, otro. Aquí ya el disco está en su punto más bajo, ¿sí? Entonces ese va a ser el punto de energía inicial que les dan acá, ¿sí? ¿Ustedes cómo van a medir la compresión del resorte? Ustedes les dan acá, bueno, regla, les dan cronómetro, les dan todo, ¿sí? Entonces lo que deben hacer es lo siguiente, deben devolverse y ver cuánto mide el resorte sin comprimir, ¿sí? Ustedes pueden voltear la regla y pueden medir aquí, con muy grandes rasgos, cuánto mide el resorte sin comprimir. Mide aproximadamente 7 centímetros según lo que veo acá, más o menos 7 centímetros. Y luego vamos a ver cuánto mide el resorte comprimido. Entonces vamos a avanzar hasta que el disco llegue al punto más bajo, hasta que como por acá, hasta que se comprima totalmente. Y vemos cuánto mide el resorte comprimido. Mide aproximadamente como 2 centímetros según lo que veo acá. ¿Sí? Entonces, si en principio medía 7 y ahorita mide 2, pues lo que se comprimió es 7 menos 2, que es 5. ¿Sí? 7 menos 2, sí, 5. Entonces, la compresión del resorte, que es lo que llaman acá X, pues es 5. La masa del disco ya se las dan. La G, la aceleración debido a la gravedad, también ya en teoría ustedes la tienen. Y bueno, ese es nuestro primer punto de energía. Entonces, ya con este primer punto de energía ustedes pueden medir X. ¿Sí? Pueden medir la compresión del resorte, que según lo que calculamos ahorita fue aproximadamente 5. Y vamos a avanzar en el video hasta cuando el disco llegue a su punto más alto, como más o menos por acá, que es donde el disco se detuvo luego de ser expulsado por el resorte. Y ahora vamos a medir la altura. ¿Sí? Vamos a dejar el 0 por acá. ¿Sí? El 0 es justamente, o el 0, sí, el 0 va a ser justamente pues desde donde, de hecho va a ser como por acá más o menos, desde donde el resorte empezó su movimiento, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, la altura actual del resorte es aproximadamente 10 centímetros, ¿sí? Pueden tomarla como 10 centímetros, puede ser. Aunque aquí no puse la regla exactamente en el punto más bajo del disco, pero ustedes lo pueden hacer. Y así ustedes pueden encontrar la altura H que les dan acá para la energía final. Este de acá es el punto final del disco. El punto inicial es cuando estaba en su punto más bajo, cuando el resorte estaba comprimido, y el punto final es justamente cuando el disco se devuelve completamente sobre la rampa y llega hasta su punto más alto, que pues, según lo que vimos acá es aproximadamente 10 centímetros más o menos. ¿Sí? Entonces ya con esto tienen la compresión del resorte, tienen esta H y utilizando esta fórmula, sabiendo la masa del disco que se las dan acá de hecho, entonces ustedes pueden despejar la constante del resorte. La segunda medición en realidad es ya más fácil. Usted lo que tienen que hacer es tomar varios puntos, ¿sí? Ustedes tienen acá un doble resorte. Deben darse cuenta que aquí diga Spring Type Double Spring, doble resorte, ¿sí? Que es como el que aparece en el primer video. Entonces lo que van a hacer es avanzar en el video y tomar distintos puntos. ¿A qué me refiero con distintos puntos? Me refiero con lo siguiente. Acá hay una regla, ¿sí? Y el resorte sin comprimir mide aproximadamente 7 centímetros. Ok, 7 centímetros.
Ahora vamos a medir, bueno, se le van a agregar algunas pesas a el resorte, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se le agregaron dos pesas, cada disco de metal, cada pesa tiene 50 gramos, ¿sí? O sea que aquí le pusieron 100 gramos. Y ya la altura del resorte cambió de 7 a más o menos 6.4, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? 7 menos 6.4 es 0.6. O sea que lo que se comprimió el resorte, que es lo que se llama X, es justamente 0.6. ¿Listo? Eso, pues para una, eso, bueno, ese es un punto de compresión, es nuestro primer punto en X, al cual le va a corresponder un punto en F, ¿sí? ¿Qué punto en F va a ser ese? Simplemente masa por gravedad, ¿sí? Porque esta fuerza será igual a masa por gravedad, porque justamente nuestro resorte y los discos están en equilibrio, ¿sí? La fuerza que ejerce el resorte es hacia arriba, es una fuerza restaurativa, es hacia arriba. Y los discos hacen una fuerza hacia abajo. Si nosotros hacemos sumatoria de fuerzas sobre el eje Y, nos quedaría justamente Kx menos mg igual a cero. O sea que Kx, que es la fuerza, también es igual a mg. O sea que para un punto en X, que fue el que acabamos de calcular anteriormente, le corresponde un punto en F, que es justamente m por g. M, que va a ser la masa de, de los dos discos, por la gravedad. ¿Sí? Recordar que la masa está en gramos en este momento. Ese va a ser como nuestro primer par de datos, Fx. Luego seguimos. Aquí se le pusieron otros dos discos. Entonces, recordando que la longitud inicial del disco, perdón, del resorte, la altura original del resorte es de 7 centímetros, ahorita tiene 4 discos y la altura actual es de más o menos 5.9, ¿sí? Entonces, X para los 4 discos va a ser 7 menos 5.9, ¿listo? Y la correspondiente fuerza va a ser pues m por g. En este caso, m va a ser la masa de los 4 discos por la gravedad. Y así ustedes van tomando distintos datos de fuerza y X que tienen que llenar en una tabla más abajo. Por último, aquí les dan dos videos de una montaña rusa, ¿sí? Entonces, para la montaña rusa en realidad les van a pedir simplemente tomar alturas iniciales, velocidad final, ¿sí? Y con eso pueden encontrar energía inicial, energía final, ¿sí? Pero en principio necesitan altura inicial y velocidad final, ¿sí? ¿Por qué altura final no? Porque se va a asumir como cero. Entonces, si nosotros nos devolvemos aquí al principio del video, esta es como la situación inicial, ¿sí? Vamos a voltear nuestra regla y vamos a poner como cero la parte más baja de la montaña rusa, ¿listo? Ahí está la regla más o menos posicionada en ese punto, ¿sí? Acá hay una línea que nos ayuda a mover la regla justamente para que podamos trasladar la regla horizontalmente, ¿sí? Aquí yo estoy trasladando mi cero bajo esta misma línea. Y aquí pues ya podemos medir más o menos cuál es la altura inicial de la montaña rusa. O sea, apenas arranca el carrito sobre la montaña rusa, ¿sí? Aquí nos damos cuenta que la altura es más o menos 60 centímetros. Entonces la regla está al revés, pero se alcanza a ver que son 60 centímetros más o menos, ¿sí? Entonces la altura inicial son justamente 60 centímetros, más o menos 60 centímetros, ¿sí? Tal vez 59, 58 centímetros, pero por ahí está la cosa, ¿sí? Ustedes lo pueden medir exactamente. Entonces ya tenemos la altura inicial. Ahora, ¿cómo vamos a medir la velocidad inicial? La velocidad inicial la vamos a medir de la siguiente forma. Vamos a quitar esta línea y vamos a quitar la regla. Vamos a esperar hasta que el último carrito empiece a bajar. ¿Sí? Vamos a pausar el video justo cuando la parte delantera del último vagón, del último carrito, ¿sí? Del último vagón, quede justo sobre la misma línea, sobre el mismo soporte vertical, el soporte vertical más alto de la montaña rusa, como más o menos como está acá, ¿sí? Que el último carrito, la parte frontal del último carrito quede como alineada con la guía vertical más alta de la montaña rusa, ¿sí? La línea vertical más alta de la montaña rusa, el postecito, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro cronómetro y lo vamos a setear a cero, ¿sí? Y vamos a tomar el tiempo en que se demora la montaña rusa, ¿sí?
en que la parte frontal, en que la parte trasera quede ahora alineada, ya no la parte frontal, sino que la parte trasera de ese vagón quede alineada con el poste más alto, con la guía vertical más alta. Entonces avanzamos, avanzamos, avanzamos. Y ahí más o menos la parte trasera del último vagón queda alineada con el poste vertical más alto de la montaña rusa, ¿sí? Entonces, el tiempo que pasó entre uno y otro evento, pues son 0.41 segundos, ¿sí? ¿Cuál fue la distancia que se recorrió? La distancia que se recorrió, pues básicamente fue la longitud del vagón. Y la longitud del vagón, en este caso, que son lo de los otros 5 autos, son 2.7 metros de largo. O sea que básicamente en el tiempo, en 0.4167 segundos, todo el vagón, pues por lo tanto todos los 5 vagones y el último, y la parte frontal, recorrieron 2.7 metros. Entonces, pues simplemente ustedes pueden, la velocidad simplemente se puede calcular como 2.7 metros dividido entre 0.41. ¿Sí? Entonces ya tenemos altura inicial y tenemos velocidad inicial. Luego, con el siguiente video, calculamos la velocidad final. ¿Cómo vamos a calcular la velocidad final? La vamos a calcular de una forma muy similar. Vamos a esperar hasta el último vagón. Vamos a devolvernos. Aquí mi computador se trabó un momentito. Mi computador se trabó un poquito. Pero aquí sí les quedo, creo que les voy a quedar debiendo la explicación. Voy a intentarlo, a ver, no. Pero les quedo viendo la explicación más detallada. Pero lo que van a hacer es primero tomar el tiempo. O sea, pues, ustedes van a coger aquí tiempo y van a setear en 0, ¿sí? Justo cuando van a poner esta línea vertical también, justo en la parte delantera del último carrito, ¿sí? Y luego van a contar el tiempo en que se demora, ¿sí? En que se demora en pasar de la parte frontal a la parte trasera, ¿sí? Entonces ustedes avanzan el video hasta que la parte trasera de... No, no van a mover la línea roja, sino que van a ponerle play al video hasta que la parte trasera quede alineada con la línea roja, ¿sí? Y van a ver cuánto tiempo se demoró. Entonces, como sabemos que ese vagoncito tiene 2.7 metros de largo, entonces quiere decir que se recorrieron 2.7 metros en el tiempo que les dé aquí en el cronómetro. Y así ustedes pueden calcular la velocidad final dividiendo pues, los 2.7 metros entre el tiempo que les dé. Y ya con eso ustedes pueden tomar los puntos de energía inicial y energía final que les pide. Entonces ya creo que el video está bastante largo, pero básicamente las mediciones son esas. Gracias.